tardes, hermanas. El día de hoy estaremos desarrollando la lección 26. El título es Nada te podrá separar de Dios. Veremos un poquito lo que tratamos la semana pasada para poder hacer un enlace con esta última parte del capítulo 8 de Romanos. Recordemos que en Romanos 8:30 menciona que a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces entendimos a través de su palabra cómo Dios conoció a los suyos antes de que nosotros fuésemos creados. Y también hubo una elección, por eso el texto dice que nos eligió y también nos llamó a su presencia. ¿Mediante qué? Mediante el arrepentimiento, y nos justificó en Cristo Jesús. Porque sabemos que Jesús es el único justo. Como dice Hebreos 10:20, dice, por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. Hemos sido rescatados para poder ser transformados y poder reflejar la vida de Jesús dentro de su justicia, dentro de su santidad, dentro de su pureza. Entonces, en Hebreos 10:22 menciona, pues nuestra conciencia culpable, porque así nosotros llegamos delante del Señor, ha sido rociada con la sangre de Cristo, ¿a fin de qué? A fin de purificarnos. La intención de Dios es que nosotros vivamos una vida de perfección, una vida santificada. Dice el texto, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces, los que hemos sido predestinados y llamados, nos vamos a humillar y le vamos a reconocer. Y le vamos a reconocer como Dios. Entonces vamos a poderle conocer mucho más y vamos a poder alcanzar también el propósito para el que hemos sido llamados. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y Él quiere cumplir un propósito a través de cada una de nuestras vidas. Y una de ellas es ser transformados a la imagen de Jesucristo, y de esta manera, como vimos un texto anterior, para que de esta manera Él sea el primogénito de muchos hermanos que, siendo adoptados, porque nosotros somos los adoptados por el Señor, entonces pasamos a ser sus hijos. También vimos maravilladas, ¿verdad?, en el tema anterior, que Dios está a favor de nosotros, y vamos a ver cómo lo demuestra. Bueno, el texto que hemos leído anteriormente dice que Dios no retuvo a su Hijo para sí, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Hermanas queridas, estas no son promesas, es una realidad que nosotros hemos experimentado a través de la salvación. Los que llegamos a creer en Dios con todo nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta del gran amor de Dios al saber que somos justificados por Cristo. Vemos que Dios no guardó ningún resentimiento contra nosotros. Nosotros sabemos el pecado que hemos cometido contra Él. Y Él más bien derramó su perdón por amor a nosotros, y por eso tuvo que entregar a su propio Hijo, porque era la única forma que nosotros podíamos alcanzar todas las cosas. Y cuando menciona todas las cosas, se refiere a lo espiritual, a ser restituidos, a ser limpiados, y que por fe vivamos bajo las riquezas de su reino. ¿A través de qué? A través de la comunión con Dios, de nuestra obediencia, de nuestra devoción y adoración para con el Padre. Es agradarle cada día en su perfecta voluntad, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, dejándonos llevar en el camino de la santidad, y un día vivamos con la gloria venidera que nos espera. Ante esta verdad de haber sido rescatadas, la pregunta que hace Pablo es para realmente remover nuestros sentidos y aumentar nuestra fe. En el versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Quién, hermanas? Es una pregunta que trae la respuesta en sí. Nadie puede ponerse en contra de nosotros, porque Dios está por nosotros. Ahora, ¿quién entonces está determinando estar por nosotros? Según el texto, es Dios mismo. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Que hay un propósito de Dios establecido para nuestras vidas.
¿Y quién puede cambiar los planes de Dios? Nadie, 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 querida hermana. En Job 23:13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Entonces, si aquí la palabra dice, si Dios está por nosotros, Él lo está confirmando, Él lo está aseverando, ¿quién puede estar contra nosotros? Absolutamente nadie. Entonces, cógete de esa promesa. Si el Señor te ha dado esa seguridad, nadie se puede meter con Él. Absolutamente nadie, querida hermana. Y podemos ver un claro ejemplo en sus propósitos con el pueblo de Israel. Vemos que Dios les prometió la tierra de Canaán y sabemos por la historia todo lo que pasaron. Su esclavitud, su rebelión contra Dios, camino en el desierto, el tabernáculo y todas las indicaciones que dio Dios sobre el tabernáculo, la desobediencia de su pueblo. Dios instituye las leyes para su pueblo. Fueron nuevamente cautivos en Babilonia. Bueno, vemos todas las etapas del pueblo y fue rebelde contra Dios, pero Dios tenía un objetivo, tenía un propósito y Él jamás va a cambiar de opinión. Y por esa razón es que vemos el día de hoy al pueblo judío en la tierra prometida terrenal, que se convirtió en nación el 14 de mayo de 1948. Si bien es cierto, esa es la tierra y ustedes pueden ver en el mapa la distribución de las tribus, ¿no?, de Israel en cada lugar de esta nación. Ahora, también en hebreo se menciona sobre la tierra, la Nueva Jerusalén, que dice que es esperada por Abraham y está hablando del reino de los cielos que uno va a llegar por fe. Y también nos habla que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Quiere decir que hay un pueblo restaurado, elegido, no necesariamente de judíos, sino también de gentiles, que algún día llegaremos a esa patria celestial, a la Nueva Jerusalén, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema que en algún momento lo tocaremos. Pero lo que quería mencionarles es que los propósitos y los planes de Dios se desarrollan porque si Él los menciona, Él los va a hacer. Entonces, por esa razón nosotros tenemos la seguridad y la garantía de lo que Dios nos ha dicho a nosotros, que Dios está por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie. Otro ejemplo que podemos ver a través de las Escrituras es que Dios dijo que nunca más destruiría al mundo con un diluvio y está cumpliendo sus propósitos y sus planes y nos hace recordar su propósito a través del arco iris. ¿Por qué razón? Porque Él ama a la humanidad, Él quiere salvarla y ese es su objetivo, ¿no? De cumplir sus propósitos, porque la palabra también nos enseña en Apocalipsis que todos los reinos estarán bajo su soberanía. Quiere decir que mucha gente de diferentes naciones, incluida el Perú, estarán delante de Él y Él será el Señor de estos reinos. Y acá en Romanos 8, 33, 34 vamos a ver una pregunta que nos anima muchísimo, ¿no? Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos podrá acusar? Sabemos que antes lo hacía Satanás, pero hemos visto que Jesús en la cruz lo despojó de todas las actas que nos acusaban y las clavó en la cruz, y Jesús nos ha dado libertad de toda la esclavitud de pecado en la que estábamos, ¿no? Nosotros lo podíamos leer en Colosenses, ¿verdad? Ahora, ¿quién nos va a condenar? Jesús ahora está sentado al lado del Padre, a la diestra, como dice el texto, y Él intercede por nosotros. Entonces Él defiende nuestra causa. ¿Por qué? Porque Él es un sumo sacerdote, como lo menciona Hebreos 4, 15 y 16. Nos habla que nuestro sumo sacerdote Jesús comprende todas nuestras debilidades porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Pero la diferencia es que Él nunca pecó. Por esa razón podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios.
Allí vamos a recibir su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Nuestro corazón debe estar realmente agradecido al saber que Jesús está al lado de su Padre para defender a los que han sido justificados mediante su sacrificio. Estar sentado a la diestra del Rey significa el puesto de honor, como lo menciona en 1 Samuel 20:25, y significaba la participación en el poder y gloria reales, así que Jesús ha sido hecho partícipe de la gloria real del Padre. Jesús intercede siempre usando su ilimitada influencia ante Dios a nuestro favor. Por eso en Romanos 8:35 hay una pregunta que también nos sacude, ¿verdad? Y dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿O desnudez? ¿El peligro o la espada? ¿Quién nos puede separar luego de estar unidos a Él? Ni las dificultades o nuestras emociones desbordadas, ni las necesidades físicas, ni las necesidades materiales, ni nada que venga en contra nuestra podrá separarnos de su amor. Eso no quiere decir que nunca podremos atravesar por estas dificultades. Algunas veces podrán ocurrir, pero nuestra esperanza es esta, que el amor de Cristo siempre nos acompaña y nunca nos abandona. Eso es seguro. Ante toda esta verdad segura viene la pregunta, ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Quién puede lograr alejarnos? Cuando Dios ha determinado elegirnos, Él ha fijado sus ojos en nosotros para unirnos a Él. ¿A través de qué? A través de la obra redentora de Jesús. Entonces absolutamente nada nos puede separar ya de Él. Quisiera que analices por un instante y escribas en tu cuaderno si alguna vez te has sentido al borde del abismo, a través de tus emociones que de repente te han turbado, o has pasado dificultades que crees que ya no puedes resistir, de repente enfermedades propias o de algún pariente cercano. Tu economía ha sido afectada en extremo, has tenido alguna inseguridad por el lado de tu familia, alguna deslealtad en tu trabajo o algo terrible que te haya pasado. Pero la pregunta es, ¿cómo has permitido que esta verdad que acabamos de leer, quién nos puede apartar del amor de Cristo, se ha hecho realidad en tu vida? Entonces escríbelo en tu cuaderno y compártenos. Este texto nos sugiere que podemos pasar situaciones extremas y Pablo describe una lista de ellos. Puede haber tribulación, puede haber angustia, puede haber persecución, puede haber hambre, miseria, peligro o violencia. En el contexto de esta carta sabemos que Pablo está escribiendo a los gentiles como judíos que están subyugados a un gobierno romano y que muy posiblemente están pasando todo lo que indica. Pero por otro lado, Pablo deseaba que el creyente valorara lo que Dios hace con sus hijos y cuáles son sus promesas. Y Pablo nos recuerda que la vida de cristiano nunca será fácil, porque como dice el texto en el versículo 36, por causa de Cristo enfrentaremos muchas veces amenazas de muerte. Pablo vivía esta experiencia en forma frecuente y menciona que nos tratan como ovejas destinadas al matadero. En este tiempo se ve marcado el odio a los cristianos. Se le está llamando cristianofobia. Y quisiera que escuchen este pequeño panel de opiniones de pastores que justamente habla de lo que está sucediendo en este último tiempo hacia los cristianos. Tú estuviste en Washington recientemente, hace unos días apenas, donde se estuvieron discutiendo algunas agendas para los próximos años. Esa es la parte del viento secular. Háblanos un poquito para que el público que no conoce alguna de estas cosas pueda escucharte. De eso que tú oíste, de eso que se habló, de manera resumida, y que pertenece a este viento secular, ¿qué te preocupa, qué debe preocuparnos? Y nosotros como pastor entonces, escuchar y saber cómo vamos a responder. Me preocupa del viento secular que si se impone en América Latina este movimiento que logró secularizar a Europa y está logrando secularizar a Estados Unidos, que nosotros en un momento estelar de la historia de la iglesia en América Latina nos conformemos a este siglo y hagamos lo contrario a lo que el apóstol Pablo nos manda en Romanos 12:1.
nos conformemos a esta nueva corriente, nos adaptemos a los cambios sociales que se están produciendo y permitamos que la secularización y la descristianización de América Latina y del mundo se imponga. Ahora en Washington aprendí que existe un nuevo término. El término se llama cristianofobia, fobia a los cristianos, que se ha impuesto en Europa. Estos movimientos seculares no son nuestros amigos, son nuestros enemigos declarados y han jurado derrotarnos. Nos han declarado la guerra y no van a terminar la batalla hasta que nos vean aniquilados. Estos grupos no solamente se proponen lograr la aprobación de leyes que los favorezcan a ellos, ellos quieren terminar con la libertad de expresión de los cristianos y de las iglesias, con la libertad de conciencia de los pastores y de los profesionales cristianos, con la libertad de asociación y con la libertad de culto. Es prácticamente para que si las iglesias se reúnan en sus templos, nadie se entere. En Europa, que es una sociedad postcristiana, pude enterarme de un caso de un político italiano, Rocco Buttiglione, diputado en el Parlamento italiano. Su gobierno lo presenta como candidato a la Comisión Europea en Bruselas y el Parlamento Europeo rechaza su nombramiento porque él es partidario de la vida, contrario al aborto y contrario al matrimonio entre homosexuales. Por presentar posiciones cristianas, su nombramiento es rechazado. En Inglaterra, un predicador callejero cristiano, Dale McAlpin, duró 2 días en la cárcel por predicar en la calle que la homosexualidad es pecado. Pauline Howie, una abuelita de 85 años de edad, cristiana, fue procesada por el ayuntamiento de su localidad por escribir una carta al síndico oponiéndose al desfile de orgullo gay. En Irlanda, a un médico que trata la infertilidad de las parejas, se le retiró su licencia porque él, como médico cristiano, no le da tratamiento de infertilidad a parejas que no están casadas. Él solamente trata a parejas que están casadas y por eso recibió el retiro de su licencia. Una enfermera en Inglaterra fue cancelada de su trabajo en el hospital por orar por un paciente terminal. Un empleado de un aeropuerto fue expulsado de su trabajo por llevar un crucifijo en el cuello durante las horas de trabajo. Otro ejemplo es lo que está pasando en España. El vandalismo hacia los templos ha aumentado, tanto católicos como evangélicos. Usted está en un templo católico o evangélico en España un domingo en la mañana y es muy común ver a grupos de homosexuales y prostitutas llegar al templo, interrumpir el servicio, desnudarse y cometer inmoralidades dentro del templo en medio del servicio para que la gente salga. Es decir, que el tiempo que se está viviendo es difícil y la actitud de nuestros enemigos es totalmente contraria a nosotros. El próximo año las Naciones Unidas se van a reunir para discutir los nuevos objetivos del milenio que van a gobernar la agenda de las Naciones Unidas desde el año 2015 hasta el año 2030. Existe la presión en las Naciones Unidas para que se apruebe el próximo año la inclusión de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como derechos humanos. Me explico. Derechos sexuales y derechos reproductivos es el término sofisticado y técnico que la ONU ha creado para disfrazar el aborto, el matrimonio entre homosexuales, las relaciones entre adultos y niños y la educación sexual liberal como derechos humanos y la aniquilación del derecho de los padres a decidir el tipo de educación que van a recibir sus hijos. Si esto es aprobado como derecho humano el próximo año en la ONU, entre el 2015 y el 2030 va a crecer la presión sobre todos los países para que aprueben estas nuevas leyes en sus naciones. Y la República Dominicana podría verse presionada a aprobar estos cambios en los próximos años. En Alemania, les puedo poner el ejemplo, una familia cristiana fue llevada a la cárcel y la custodia de sus hijos les fue retirada porque esa familia se negó a que sus hijos recibieran una clase de educación sexual totalmente liberal. Entonces me preocupa esta agresividad, me preocupa que se quiera terminar con libertades fundamentales que son herencia del cristianismo, porque la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento
y la libertad de asociación y de culto son herencias de los cristianos a la sociedad. Amén. Bueno, hemos visto lo que está sucediendo en el mundo actual. Creo que el enemigo pretende que con el temor nosotros nos apartemos de Dios y con todo lo que está sucediendo. ¿Pero temor a qué? ¿A la muerte? Si esta llega, ni siquiera la muerte puede separarnos de Dios. En primer lugar, en el versículo 37 menciona que en todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es por medio de quien nos ama que podemos ser vencedores. Entonces, puede sucedernos muchas cosas, pero nada de esto es suficiente motivo para separarnos de Dios. Mientras escribía esta verdad, recordaba que en las vacaciones del mes de octubre del año pasado, Dios permitió que pasara una cruda experiencia con mi mascota Melody, a quien tuve que asistir en varias oportunidades para que pudiera volver en sí después de que le daba sus ataques. Posteriormente, después de su operación, ante su falta de respiración, tuve que aplicar también respiración boca a boca. Bueno, boca a hocico, ¿no? Pero a pesar del extremo cuidado que tuvimos con Melody, ella no resistió y Dios permitió que se fuera. Y este dolor no fue en vano, ¿no? Porque Dios me hizo fuerte para poder ayudar a mi esposo en su dolor. Mi alma seguía siendo probada porque mi papito tuvo muchos momentos de hospitalización y debilidad. Me percaté que esto vino como secuela de las dosis de las vacunas. Pero sé que para el Señor no hay nada imposible. Y Dios me llevaba a clamar por mi papito y a ayudar en todo lo que podía. Vi la mano de Dios una y otra vez cómo lo levantaba de su lecho de dolor y le daba fuerzas a mi papá. Y en esta oportunidad también quisiera agradecer a la iglesia porque en unidad cubrimos en oración la vida de mi papá y de toda mi familia. Y al inicio de este año, mi esposo y yo, más 2 pastores y 2 pequeños, tuvimos salmonela. La peor parte la pasamos Pablito, el hijo del pastor Lázaro y Jessica, y yo. Pablito porque era pequeño y frágil, y en mi caso mi prediabetes no me ayudó, ya que no tenía sales en mi cuerpo, lo que produjo que los alimentos que ingería no se podían solidificar en mi cuerpo. Y continuamente evacuaba líquido, lo que produjo una fuerte deshidratación, y esto se prolongó hasta 10 días. Entonces le pregunté al Señor que si ya era el tiempo de partir, y si ya era el tiempo de partir, le pedía que por favor me preparara durante todo este tiempo para ese encuentro precioso. Pero en medio de esta enfermedad vi el amor de Dios a través de la iglesia, una vez más, que estaba en oración por la vida de todo el equipo pastoral y por los 2 pequeños. El cuidado a través de nuestras hermanas, que por un lado enviaron una dieta estricta y saludable, y por otras manos me enviaron un suero sin azúcar. De verdad que quisiera dar muchísimas gracias por esa ayuda de amor que fue muy oportuna. Muchas gracias. Estando aún convaleciente, la esposa de mi papá me comunicó que a mi papito le había dado COVID, a pesar que él ya tenía las 3 dosis de vacuna. Los de su casa estaban con este mal días atrás, y como papá recién se estaba recuperando de esta enfermedad, este COVID lo tumbó gravemente. Lo que me preocupaba es que no estaba comiendo y esto le hacía bajar rápidamente su hemoglobina. Y en todo tiempo tuvo que estar con el oxígeno. Pero a la vez también nuestra inquietud era por la esposa y nuestro hermano menor. Ella estaba con neumonía y es diabética. Mi hermano menor ya estaba saliendo de este proceso de COVID. La situación no resultó nada fácil. Oraba con ella por teléfono, oraba a solas, en casa muchas veces. En otros momentos oraba con mi esposo. Sabía que Dios podía levantar a mi papá si así lo quería. Yo amo mucho a mi papá, porque Dios me enseñó a respetarlo, a amarlo, a cuidarlo.
Realmente tengo lindos recuerdos con él, pero Dios decidió llamar al patriarca de los Romero. Para mí fue un duro golpe, porque ya no podría verlo en la tierra, pero a la vez mi corazón guarda la esperanza de verlo pronto, y también a mi mamita, que ambos creyeron en Jesús y ni la muerte puede separarlos del Señor. Al contrario, la muerte en Cristo es una puerta abierta para la eternidad. Es la entrada gloriosa para todos los que creemos. Por eso para mí es un hasta pronto, papitos bellos y hermanitos. Ya está cerca el día en que nos volveremos a ver otra vez. Los amo mucho. Y como dice el texto en el versículo 38, por lo cual dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo describe una lista extrema, ¿no?, de poderes, autoridades espirituales, tiempos, cosas creadas, bueno, todo lo que ha sido creado realmente, circunstancias que nos toca vivir, que quieren influenciar muchas veces en nuestros pensamientos para apartarnos de Dios, pero nada de esto podrá afectar y apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando menciona nuestro Señor, está hablando que tenemos un dueño y a Él le debemos toda nuestra vida, porque sin Él no teníamos vida y ahora tenemos vida en abundancia. A Él realmente sea la gloria por siempre. Aleluya. Por eso vamos a hacer una tarea. Como cristiana, tu testimonio y dedicación por alguien ayuda mucho a reforzar su fe, porque tú eres una carta de presentación de Jesús en la tierra. Puedes escoger entre estas dos tareas. La primera es de que tu tarea será llamar o visitar a algún pariente o hermana de la iglesia y ayudarle en alguna necesidad que esté pasando. Háblale de las promesas de Dios aprendidas en esta lección. La segunda sería preparar una mesa especial para tu familia. Escríbele tarjetitas donde expresas lo valioso que son para ti y también, sobre todo, lo valioso que son para Dios. Y hónralos y ora por ellos, y que ellos también tengan la oportunidad de agradecer a Dios. Puedes hacer una de las tareas y no te olvides de enviar las fotos a tus mentoras y compartir lo que hiciste por amor a ellos. Que el Señor te bendiga y te use.